Comienzo de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por designio de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto y a todos los santos que residen en toda Acaya, les deseamos la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios del consuelo. Él nos alienta en nuestras luchas hasta el punto de poder nosotros alentar a los demás en cualquier lucha, repartiendo con ellos el ánimo que nosotros recibimos de Dios. Si los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros, gracias a Cristo, rebosa en proporción nuestro ánimo. Si nos toca luchar, es para su aliento y salvación. Si recibimos aliento, es para comunicarles un aliento con el que puedan aguantar los mismos sufrimientos que padecemos nosotros. Nos dan firmes motivos de esperanza, pues sabemos que si son compañeros en el sufrir, también lo son en el buen ánimo. Palabra de Dios. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Proclamen conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Contémplenlo y quedarán radiantes. Su rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar enseñándoles. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes cuando los insulten y los persigan y los calumnien de cualquier modo por mi causa. Estén alegres y contentos, porque su recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Palabra del Señor. Al iniciar hoy la lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, encontramos la familiaridad del saludo, pero al mismo tiempo la preocupación del apóstol para que esta pequeña comunidad en una ciudad portuaria que a la época, años 50 más o menos, tenía 500.000 habitantes, y de esos 500.000 habitantes era un grupo pequeño, los creyentes en Jesucristo, la comunidad cristiana. ¿Cómo enseñarles
a permanecer firmes en la lucha por la fe? ¿Cómo hacer que estos nuevos creyentes permanezcan fieles, enraizados en Jesús? Sí, es el gran problema que se presenta en una ciudad tan concurrida como Corinto. La tentación de tirar. Y entonces se tira de un lado y de otro. Hay cargas en la vida del mundo. Y en algunos momentos el deseo de abandonar el camino de la gracia que se ha emprendido. El ser cristianos es un proyecto, como es la vida misma. Y ese proyecto, tanto de existir como de ser cristiano, debe realizarse con la presencia de Dios. Pablo comenzará a enseñarle esto a la comunidad, que seguramente será como la de Mateo. Tiene que entender que la felicidad, la bienaventuranza del cristianismo difiere de los criterios del mundo. El mundo plantea un sinnúmero de felicidades superficiales, pasajeras, mientras que el Evangelio, y en este caso hoy San Mateo, presenta entonces en el sermón de las bienaventuranzas la nueva ley. Sí, Moisés sube al Sinaí para recibir la ley con la que constituye el pueblo de Israel. Ahora es Jesús que sube a la montaña, acompañado inicialmente de 4 discípulos que estarán en el grupo de los apóstoles. Porque cuando Mateo coloca a Jesús para hacer en el monte de las bienaventuranzas su discurso, solamente hay 4 discípulos: Simón Pedro, Andrés y los 2 hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Pero más sin embargo nos dice que lo sigue la multitud. Y aparece entonces estas bienaventuranzas como la nueva ley para el pueblo de Dios. Puestas estas en un contexto de desprendimiento, de abandono, de querer hacer la voluntad de Dios, que en Mateo es la justicia de Dios. Y unas bienaventuranzas que van a implicar también la fidelidad a Dios en medio de las dificultades, de las persecuciones, en medio de la prueba, cuando se siente el dolor y se va a recibir entonces el consuelo, en medio de las dificultades del hombre que quiere buscar la paz, que en el fondo es la armonía con Dios, con los hermanos y consigo mismo. Ese es el Shalom hebreo, la armonía perfecta que la da solo Dios y que el cristiano debe buscarla y desearla desde el espíritu de oración. Bueno, habría mucho más que decir de las bienaventuranzas. Lo importante es que hoy pensemos que esta es la nueva ley y que la fama aquí no consiste en tener bienes, sino en depender de Dios. La absoluta dependencia de Él, de que nos viene la paz, la justicia. Y en ese contexto de esa comunidad de Mateo que era perseguida, ¿cómo ser felices en medio de la persecución? Y estas bienaventuranzas sirven ¿para qué? Para la práctica del bien, para que el cristiano sepa caminar, ir en contra de todas las corrientes y condicionamientos del mundo que le impiden ser libre y querer el bien. Y que luego entonces el cristiano comprende que la dicha comienza viviendo la realidad cristiana aquí, porque el futuro es suyo si camina de la mano de Dios. Seguramente que se quedan muchas cosas por decir de las bienaventuranzas, pero que sea una pincelada para que cada uno de los hermanos que me sigue a través de este medio pueda comenzar hoy a tener una reflexión y hacer de estas bienaventuranzas la virtud de su vida cristiana, más que afanado por la ley
que es legalista, la bienaventuranza da espíritu y se vive en el espíritu. No significa con ello que la ley no sirva, claro que sí, pero sirve cuando está iluminada por el espíritu de la pobreza, la justicia y la misericordia, que es el principio y el fin del reino. Y que el reino es vivir en la voluntad de Dios, porque el reino es la justicia de Dios. Y que en ese reino se depende de Dios totalmente. Que nuestra dependencia hoy sea pues de aquel que bendecimos y alabamos. Sea alabado Jesucristo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.